¿Se ve ahora? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. ¿Y pantalla completa se ve? Sí, Muy bien. Bueno, la intención de esta clase es básicamente que nosotros podamos, de alguna forma, no es tanto basarnos digamos que en los factores moleculares o todos los cambios que puedan presentarse a nivel molecular para la carcinogénesis. Porque es verdad, o sea, es un tema que ese puede ser bastante interesante, pero realmente la intención es que por lo menos ustedes son los odontólogos que en algún momento, cuando tengan algún paciente en sus consultas privadas, son los ojos de los médicos, de nosotros, los médicos bucales y los que hacemos patología bucal. Eh, y el doctor Eric me puede decir si es cierto o no, pero al menos por lo menos en patología, son pocos los pacientes que llegan, digamos que con un patólogo bucal porque saben que es el patólogo bucal. Normalmente saben que es el periodoncista o que es el endodoncista, saben que es un tratamiento de conducto, saben que es una prótesis, pero pocas veces saben que es la patología bucal. Entonces, ustedes van a ser los ojos de nosotros, los médicos bucales, en un futuro. Ustedes son los que en un futuro van a identificar una lesión y la intención de esta clase es que, bueno, sepan cuáles son los factores digamos, asociados a las posibles lesiones malignas en cavidad bucal, cuáles son las características y más o menos si es importante o no conocer esto. En los datos, por lo menos en el 2020, en Globocam, para el grupo tanto de, digamos, hombres y mujeres, se ha encontrado que los cánceres más frecuentes del cuerpo humano, inicialmente de todos empieza el de cáncer de seno, de mamas en las mujeres, y posteriormente tenemos entonces pulmón. Pero entonces tenemos que el cáncer de cavidad bucal, lo que llaman aquí entonces labio y cavidad bucal, es un número bastante alto y que pareciera estar entre las 15 primeras enfermedades malignas del cuerpo humano. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los números similares, pero en los hombres, encontramos que el número es mucho mayor. Pareciera que hay hombres más que están más afectados que las mujeres, por ejemplo, y que pueden llegar incluso a presentar peores características. Y dicen que es porque, bueno, los hombres normalmente fuman más y tienen más conductas de riesgo, como tabaquismo en todas sus variantes. Y tenemos entonces que al parecer en las mujeres, al menos, por lo menos, es una enfermedad que también tiende a ser bastante frecuente. Es decir, estos datos nos indican y corroboran, como por ejemplo los datos que presenta la Fundación de Cáncer Oral, de Oral Cancer Foundation, que es el término o su nombre en inglés. Ellos nos dieron estos datos en el 2020. Y ellos dicen que al menos en Estados Unidos se diagnosticaron 145 casos nuevos diariamente, entonces sumando 12.000 casos al año específicamente. Ellos dicen entonces que cerca de 53.000 ciudadanos norteamericanos serán diagnosticados con cáncer bucal y cáncer de orofaringe, causando entonces más de 9.000 muertes este año aproximadamente. Sus cifras dicen que el cáncer bucal mata al menos una persona por hora 24 horas al día. Son cifras excesivamente alarmantes. Y ellos dicen que por lo menos con respecto a los 53.000 casos que se diagnosticaron en el 2020, solamente el 57% sobrevivirá a 5 años. Es decir, más del 40% de los pacientes pues no va a poder sobrevivir a esta historia. Ellos consideran que solamente en Estados Unidos, perdón, a nivel mundial, solamente en el 2019 se diagnosticaron 450.000 casos. Es bastante importante recordar que es muy, digamos, probable que quizás exista un subregistro en cuanto a los datos de cáncer bucal, o que eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque por lo menos en países como Venezuela no hay cifras en este momento exactas de cuáles son la cantidad de pacientes que padecen cáncer bucal. No se lleva una cifra, por ejemplo, con respecto a
todas las enfermedades malignas, no hay datos de ninguna enfermedad. Es una cosa muy rara, pero ocurre. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que probablemente son un poco más los pacientes que presentan esta condición. Entonces, fíjense, ¿en qué zonas son las que más afecta, por ejemplo, las lesiones malignas en cavidad bucal? Al menos suelen encontrarse con mayor frecuencia en lengua, principalmente en los bordes laterales y en la base de la lengua y el piso de la boca. Al menos en Estados Unidos, 50% de los casos diagnosticados presentan metástasis ganglionar. Y es porque lamentablemente el diagnóstico de estas lesiones en la mayoría de los casos tiende a realizarse de forma tardía. Esto es un problema y yo dentro de, yo les, o sea, les comento esto como una anécdota personal dentro de mi consulta privada, que no es un centro de referencia nacional, quiero aclararlo, o sea, yo simplemente tengo una consulta privada en la cual, pues digamos que poco a poco he intentado llevarla en crecimiento. Eh, Siempre me ha tocado, en la mayoría de los casos que me tocan, por ejemplo, de lesiones malignas, lo que siempre casi siempre me sucede es que el paciente ya ha visitado, por lo menos cuando va conmigo, ya ha visitado, por ejemplo, digamos que, no sé, por decirlo algo, 7 especialistas en el área. Es de verdad un tema muy importante porque estamos tomando en cuenta entonces que todas las personas que están viendo a este tipo, a este paciente, no están identificando que hay un problema allí, que hay una lesión que se está manifestando. Y entonces, bueno, esto es muy importante porque el pronóstico de esta condición va a depender, lógicamente, si hay metástasis o no. Cuando ya hay metástasis ganglionar, el pronóstico disminuye considerablemente y el tratamiento, pues entonces implica otro tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de decir cuál es el tratamiento específico para el carcinoma de células escamosas, es importante comentar que este va a depender del caso, es decir, depende de cada paciente y de las características de ese paciente. Discúlpeme, doctora, está presentando diferentes diapositivas. Es que estamos en la misma diapositiva de introducción, la primera. Ay, pero es que no sé por qué me pasa esto a veces con Meet. Déjenme ver si puedo guardar esto en PDF. No, en PDF no. Miren, me ha pasado dando clases también con mis estudiantes de la universidad que no se me ve. Así lo ven. Sí, así sí se ve, doctora. No sé por qué me pasa, me ha pasado ya en diferentes ocasiones. Bueno, vamos a seguir. Entonces, fíjense, el manejo del cáncer bucal tiene que ser realizado bajo un equipo multidisciplinario. Cada paciente debe ser tratado por distintos especialistas que con el paso del tiempo van a permitir que éste pueda mejorar su calidad de vida. El personal odontológico juega un rol importantísimo en el diagnóstico de los estadios tempranos de la enfermedad, permitiendo que el paciente pueda acceder a un tratamiento adecuado mucho más rápido y evitando que la enfermedad pueda avanzar a estadios más agresivos que suelen tener por lo general muy mal pronóstico. Esto lo que justamente es lo que nosotros estamos intentando buscar, que se pueda realizar un diagnóstico temprano de las lesiones que se pueden presentar en cavidad bucal y que el diagnóstico pues se haga a tiempo, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero entonces, ¿qué es el cáncer bucal? Tomando en cuenta en esta clase, hablando de cáncer bucal como carcinoma de células escamosas. Bueno, principalmente el carcinoma de células escamosas es la neoplasia maligna epitelial más frecuente de la cavidad bucal que suele presentar una diferenciación escamosa. Suele además tener distintas variantes histopatológicas y usualmente los hombres pueden estar más afectados que las mujeres. Los síntomas, al menos del cáncer bucal, no son completamente específicos, pero bueno, vamos a hablar de, de ciertos aspectos que pueden estar relacionados a la presencia de esta condición. Y los factores de riesgo más comunes y que están totalmente demostrados son tabaco y alcohol. Hay otros factores de riesgo que están en estudio. Hay distintos grupos de expertos en diferentes países donde están intentando, por ejemplo, comprobar la posibilidad de asociación con BPH, posibilidad de asociación con trauma incluso, o posibilidad de asociación con la microbiota de la cavidad bucal. Esto aún digamos que no está 100% comprobado. Claro, cada uno de estos expertos eh, cree firmemente digamos, que el BPH o el trauma puede estar relacionado con la presencia de los carcinomas en cavidad bucal. Sin embargo, lo que está actualmente comprobado es que el tabaco y el alcohol son iniciadores y potencializadores de la posibilidad de carcinogénesis en boca. Entonces,
Factores asociados. ¿Qué es lo que hace que se pueda presentar un carcinoma en cavidad bucal? Uno, el tabaco. El tabaco es un iniciador de la carcinogénesis y pareciera que la mezcla de tabaco y alcohol potencializa esa carcinogénesis. Otra es la nuez de betel. Esto no es frecuente en nuestro continente, afortunadamente, pero bueno, suele presentarse en el continente asiático. Con respecto a la asociación con BPH, importantísimo es que, bueno, tenemos el carcinoma de orofaringe. Algunos estudios indican que tiene una asociación, casi el 80% de todos los carcinomas de orofaringe pareciera estar asociados a BPH. Pero es importante que recordemos que el cáncer bucal como tal es distinto al cáncer orofaringio. Ellos se presentan diferentes no solamente en la histopatología, sino que clínicamente son distintos y también genéticamente. ¿Qué pasa entonces en la histopatología? Normalmente los carcinomas de células escamosas asociados a tabaco, que se presentan en boca, suelen presentar un patrón, digamos, que más queratinizante, son lesiones exofíticas que tienden a ser muy grandes, elevadas de tamaño, por decirlo de alguna manera. Igual con respecto a la parte genética. Con respecto a los carcinomas orofaringios, ellos clínicamente e histopatológicamente son lesiones que se presentan más que todo en el tejido amigdalino y pareciera que tienen como una afinidad a ese tejido y a las criptas, por ejemplo, del tejido amigdalino. Otra cosa es que también clínicamente son lesiones ulcerativas que no tienen esa característica típica de los carcinomas con zonas eritroleucoplásicas, por decirles de alguna manera. Y el otro punto es la parte genética. Pareciera que las lesiones asociadas a BPH tienen como un componente genético que pareciera que presentan un mejor pronóstico para tratamientos quimioterapéuticos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del carcinoma asociado a tabaco, que es resistente al tratamiento y es muy refractario a todas las opciones de tratamiento. Pero otros factores de riesgo que tenemos nosotros que recordarles a nuestros pacientes, y déjenme ver si aquí puedo poner, no puedo poner el puntero de forma que me lo puedan ver mejor. Que tenemos nosotros que recordarle a nuestros pacientes son distintos. Por ejemplo, tabaco. Recordemos que el tabaco es la sustancia empleada en exceso más popular del mundo. Tiene nicotina, la nicotina tiene la capacidad de estimular el sistema nervioso central, produciendo una adicción de forma rápida. El tabaco actúa muy parecido a las otras drogas ilegales, ¿no? Como la nicotina, perdón, como la cocaína. El tabaco influye en el metabolismo de las proteínas y de los ácidos nucleicos de las células, produciendo entonces en las células trastornos del sistema de defensa y reparación. Y los productos de combustión del tabaco producen cambios físicos en la cavidad bucal. Y esos cambios físicos pueden ir, por ejemplo, desde lesiones reversibles, como la hiperpigmentosis, como lenguas pilosas, en algunos casos incluso la estomatitis nicotínica. Sin embargo, puede llegar a presentar otras lesiones que no tienen posibilidad de cambiar o de, digamos, no son reversibles, no son lesiones completamente irreversibles, en el caso, por ejemplo, de la leucoplasia o el carcinoma de células escamosas. Entonces, de los que les comentaba, la mezcla del tabaco más el alcohol tiene un efecto sinérgico importante. Y esto comenta pues que simplemente el paciente que tiene como hábito el uso del tabaco en todas sus variantes, importante, no solamente en la variante convencional del cigarrillo, también el tabaco tipo habano, estas opciones que son tipo narguile, que son pipa de agua, también incluso el vapor que se está utilizando ahorita como técnica para intentar decirle a los jóvenes que esto es más cool, que es mejor que el cigarrillo, e incluso lo he escuchado a algunos pacientes los venden como un objeto que permite producir una disminución del uso del cigarro y es más grave todavía. Entonces, la suma de estas sustancias más el alcohol, pues tiene un efecto importante en digamos, un efecto sinérgico en la carcinogénesis de la cavidad bucal, entonces podemos llegar a presentar, digamos que es como una bomba para la mucosa de la cavidad bucal. Otro factor, por ejemplo, que está todavía en estudio es la posibilidad de asociación a BPH. Esto es bastante, digamos, controversial
Yo no soy una experta en el tema, simplemente pues intento mantenerme actualizada con lo que se dice tanto de un grupo como de otro, pero pareciera que no es un porcentaje muy alto todavía de carcinomas que están asociados al parecer a BPH. También hay expertos que dicen que pues no todo carcinoma que se pueda presentar en pacientes que no consumen tabaco tiene que ser indirectamente asociado a BPH. Importante aclarar eso. Entonces ellos comentan que la asociación de los carcinomas orofaringios con el BPH puede ser un factor pronóstico en relación a la supervivencia de ciertos pacientes que padecen esta condición, porque se ha visto que al menos en los pacientes que tienen estas lesiones en orofaringe son pacientes que tienen un muy buen pronóstico y responden muy bien al tratamiento, muy distintos los pacientes, por ejemplo, que presentan un carcinoma asociado a tabaco, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, todavía el rol del BPH, por ejemplo, en cavidad bucal, pareciera que no está tan claro como sí lo está en orofaringe. En orofaringe está comprobado que está asociada la posibilidad del BPH y carcinogénesis. E incluso hay lecturas que dicen que al menos el 80% de los pacientes que presentan carcinomas orofaringios están asociados a BPH. Y es un paciente de riesgo bastante interesante porque son grupos de riesgo muy interesantes porque son hombres jóvenes, de clase media alta, digamos que de género masculino, que son los que tienden a tener, digamos que una alta prevalencia de esta condición. Otra de las teorías que se están manejando actualmente es la microbiota o la microbioma. Se han hecho estudios, por ejemplo, y se ha determinado que si hay una relación del Helicobacter pylori con ciertas manifestaciones malignas, al menos en mucosa estomacal, ¿por qué no pudiera entonces la microbiota estar relacionada de la cavidad bucal con la posibilidad de la presencia de carcinoma de células escamosas? Y bueno, se han hecho diferentes estudios donde se ha determinado, por ejemplo, un estudio microbiológico de la saliva de algunos pacientes con carcinoma de células escamosas y se han encontrado niveles bastante altos de ciertas bacterias, por ejemplo, estas que estamos mencionando en esta presentación, que pueden entonces pareciera que están localizados allí y sin embargo, todavía no está muy claro si esto realmente tiene un factor de importancia en la carcinogénesis de la cavidad bucal. Pero se está manejando y por lo menos actualmente en los últimos congresos de cáncer oral en los que he podido asistir virtualmente, que la virtualidad nos ha permitido un poco eso, pues el doctor Warna Caluzurilla, que es un doctor pues que está en Londres, él es una de las personas más respetadas en el área de cáncer bucal y él considera que la microbiota puede ser un factor importante en la posibilidad de carcinogénesis. Sin embargo, bueno, todavía él se encuentra y todos los expertos se encuentran como analizando este punto. Otro de los factores que podemos nosotros asociar a la presencia de carcinoma de células escamosas es los desórdenes potencialmente malignos. Y entre eso vamos a hablar de las leucoplasias. Las leucoplasias son trastornos orales premalignos, también denominados desórdenes potencialmente malignos, y son un grupo de afecciones que la OMS desde el 2017 definió como presentaciones clínicas que conllevan un riesgo de desarrollo de cáncer en la cavidad oral, ya sea en una lesión precursora clínicamente definible o en la mucosa clínicamente normal. La leucoplasia es una lesión que se encuentra como en forma de placa, es aplanada, tiende a producir un cambio de relieve en la superficie y vamos a poder identificarla entonces en cavidad bucal. En este caso, la leucoplasia tiene unas características de importancia y es que normalmente, así como la eritroplasia y la fibrosis submucosa, que no es frecuente en Venezuela ni en el continente americano, al menos, sino frecuente en países como India, porque está relacionado principalmente con ciertos con empleos de ciertas sustancias que tienden a producir carcinogénesis, está justamente también muy relacionado con la presencia de displasia epitelial y también con la presencia de carcinoma de células escamosas. La leucoplasia tiene una prevalencia como de 1 al 4%. Esta es una placa blanca de riesgo cuestionable que usted tiene que diagnosticar siempre y cuando excluya
otras enfermedades conocidas, por ejemplo. Si usted tiene un paciente que acude a consulta y se nota que presenta una placa blanca localizada en la mucosa bucal, tiene que primero verificar que esa placa blanca no sea candidiasis, no sea una hiperkeratosis friccional, no sea un líquen plano, no sea una lesión, digamos, que tiende a presentarse las mismas características clínicas. Cuando usted ya ha descartado todas las condiciones, usted diga, no es una candidiasis, yo estoy segura de eso, yo no es una hiperkeratosis porque no hay trauma, no es un líquen plano porque no tiene. Cuando usted diagnostique todo eso, pues entonces usted descarte todo eso, perdón, entonces en ese caso pudiéramos entonces comentar y decir que estamos ante una leucoplasia. Entonces el diagnóstico clínico, al menos de leucoplasia, se va a realizar siempre por exclusión de otras lesiones blancas y es importante que el diagnóstico se haga clínico patológico para poder entonces confirmar lo que estamos identificando. Las leucoplasias se pueden presentar de manera homogénea o no homogénea. Homogéneas son las leucoplásicas completamente blanquecinas que tienden a presentar con mayor frecuencia estas lesiones bastante blanquecinas, y las leucoplasias no homogéneas tienden a ser lesiones eritroleucoplásicas localizadas en mucosa bucal que lamentablemente en la mayoría de los casos tiende a ser carcinoma de células escamosas. Otra de las desórdenes potencialmente malignos que son factores de riesgo para cáncer bucal es la leucoplasia verrucosa proliferativa. La leucoplasia verrucosa proliferativa es una condición que tiende a presentarse con mayor frecuencia en mujeres que no han fumado, que no tienen el hábito o digamos el potencial de riesgo del cigarrillo, eh, que tienden a presentar múltiples lesiones blanquecinas de apariencia verrucosa en cavidad bucal y que tiende a proliferar de alguna manera. Lamentablemente, la teoría dice que estas pacientes tienden a presentar estas lesiones y que en su mayoría son pacientes que, digamos, van a presentar o la capacidad de malignización de estas lesiones incluso puede llegar casi que al 90%, en algunos casos al 100%. Entonces, este es otro de los factores de riesgo que tienden a presentarse en las pacientes o que los pacientes presentan en cavidad bucal para cáncer bucal. Y en el 2018 agregaron otra entidad que puede ser un factor de riesgo como un desorden potencialmente maligno y que bueno, creo que ahorita como que se está intentando adaptar un poco, y es el término leucoplasia proliferativa. Bueno, se ha estudiado y se ha determinado que hay pacientes que pueden llegar a presentar unas leucoplasias similares a las solitarias, que pueden presentar un patrón clásico o puede ser un patrón verrucoso, también nodular, y que además también puede tener algún tipo de componente clínico similar, por ejemplo, de tipo homogéneo, o puede ser de algunas zonas eritroplásicas. Sin embargo, el grupo, por ejemplo, de Villa y colaboradores en el 2018 crearon el término leucoplasia proliferativa para poder obtener con mayor precisión y con mayor inclusión este tipo de, digamos, de desórdenes potencialmente malignos. ¿Y en qué consiste la leucoplasia proliferativa? Bueno, ellos encontraron que en este grupo de leucoplasias pareciera que tienen mayor capacidad de malignización, a diferencia, por ejemplo, de la leucoplasia eh, localizada, porque ellos encontraron que hay pacientes que pareciera que con leucoplasias localizadas pues tienen una frecuencia de malignización que no puede llegar incluso al 22%, que no supera en algunos casos el 22%. Sin embargo, en estos casos de leucoplasias proliferativas, ellos encontraron que hay casos de malignización que van del 70 al 100%. Entonces, también tenemos este grupo de pacientes que pareciera que tienen un mayor riesgo de presentar carcinoma de células escamosas. Pero importante es preguntarse cuáles son los cambios y qué es lo que pasa en esos pacientes para que encontremos mucosas bucales normales, de apariencias normales, a lesiones que, por muy pequeñas que sean, pues estamos ante condiciones que ya malignizaron y que, bueno, este es el tipo de pacientes que nosotros queremos diagnosticar. Quisiéramos que todos los carcinomas se diagnosticaran de esta forma. Lesiones muy localizadas en bordes laterales de lengua, que requieran cirugías pequeñas, nada mutilatorias, porque algo muy importante es que recordar que el cáncer en cavidad bucal o en cáncer de cabeza y cuello son cánceres y son lesiones mutilatorias que requieren eliminar partes y estructuras importantes de la cavidad bucal que hacen que el paciente, pues, digamos, se integre a la sociedad. Si el paciente, por ejemplo, tiene
un carcinoma en borde lateral de lengua, que es muy grande, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a realizar, bueno, yo no, pero el oncólogo, ¿qué es lo que va a realizar? Una cirugía mutilatoria y le va a salvar la vida al paciente, por supuesto que sí, pero va a dejar al paciente con menos de la mitad de la lengua, un paciente que no va a poder hablar, que no se va a poder expresar, que le va a costar mucho integrarse al medio en el que ya se encontraba. Y bueno, es verdad, está vivo y todo eso, pero también es muy importante que tengamos en cuenta que esto de que el paciente se integre a su grupo social, a su grupo de amigos, a su familia, a su trabajo, es tan importante como que el paciente, digamos, tenga salud, porque lamentablemente también la salud mental es parte de este tipo de pacientes. Entonces es por eso que nosotros tenemos que saber qué es lo que sucede cuando identificamos esas mucosas normales y qué pasa, cuáles son esos cambios de importancia que tienden a presentarse para entonces llegar a ver esas características completamente de malignidad. Y esto pareciera que se da por el proceso de carcinogénesis oral, donde no es la idea explicarlo en esta clase, pero sí es importante que ustedes conozcan que existe, que es un proceso sumamente complejo, multifocal, que además se encuentra asociado a una gran cantidad de alteraciones genéticas, donde normalmente encontramos una alteración del ciclo celular, una proliferación celular descontrolada, cuando hay predisposición a la malignización y expresión, por ejemplo, de genes mutantes o mutados, perdón, que tienden a estimular, digamos que una progresión de esta enfermedad. Entonces, es importantísimo que tomamos eso en cuenta. Entonces, fíjense, esos cambios que nosotros estamos identificando a veces en la cavidad bucal de pacientes que tienen un epitelio normal y que empiezan a presentar cambios, ¿no? Cambios de importancia. Empieza entonces el paciente a presentar una lesión hiperplásica y posteriormente esa lesión hiperplásica pues pasa con algún tipo de displasia para luego convertirse en un carcinoma in situ y posteriormente un carcinoma de células escamosas que lleva, por ejemplo, la metástasis, va siempre acompañado de cambios moleculares. Esos cambios moleculares son dados justamente por lesión de algunos genes, por metilación también de algunos genes de importancia. Eh, Todos este tipo de factores que suelen estar asociados, por ejemplo, en algunos casos al uso de tabaco, al uso de carcinogénicos, pueden llegar a estimular la presencia de estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa, no? Que tenemos un epitelio con características normales y hay una exposición, por ejemplo, a un factor carcinogénico que presenta entonces cambios genéticos, donde también hay presencia de aberraciones epigenéticas y todo esto entonces estimula la inestabilidad genómica. Esa inestabilidad genómica está relacionada pues con eso, con la mutación de ciertos genes, con la inactivación de otros, que entonces permiten que un epitelio que se encuentra con características de normalidad pues pueda llegar a presentar en algún momento un carcinoma de células escamosas. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a saber que un paciente puede llegar a presentar un carcinoma de células escamosas? Hay técnicas que se utilizan en la actualidad, al menos yo no lo he podido realizar porque también quiero aclarar algo, o sea, esto lo manejan, por ejemplo, no es muy fácil en algunos países, al menos no como los nuestros, donde tú le puedas realizar diferentes biopsias a un paciente y hacer un análisis molecular de esas muestras. No todos los pacientes tienen esa disposición económica, ¿no? Entonces, pero hay ciertos estudios que permiten quizás intentar comprender cómo adelantarse al proceso de malignización, que sería lo más interesante y lo que se debería hacer. Bueno, existe algo que se llama cancerización de campo. Y es que en algunos pacientes con características, digamos, todavía no han malignizado, este paciente tiene un carcinoma de células escamosas acá, pero lo que le quiero decir es que hay pacientes en donde a lo mejor todavía no hay zonas que usted pueda llegar a pensar en que hay un posible carcinoma. Se puede entonces eliminar un pequeño fragmento de diferentes zonas que tienden a ser, por ejemplo, siempre asociados a lesiones malignas. Piso de boca, borde lateral de lengua, base de lengua, y en algunos casos vamos a suponer que carrillos o paladar, que es en menor frecuencia, pero digamos que se presenta. Entonces usted toma una muestra, ¿verdad? De cada una de esas zonas que yo mencioné
se hace un estudio molecular, se intenta estudiar entonces la expresión o la sobreexpresión del gen P53 mutado, y para recordarles a ustedes qué es el P53 es un gen que se denomina el guardián del genoma. El P53 permite, ¿verdad? Digamos que revisar toda su cadena de ADN y identificar si esa cadena de ADN tiene algún tipo de daño, por decirlo de alguna manera, ya sea por hipermetilación, por deleción de algún gen. Si esto está así, hay mutación de algún gen, etcétera, etcétera, él permite agarrar a esa estructura, la encierra, la arresta, por decirlo de alguna manera, intenta repararla y la vuelve entonces a colocar en su genoma, por decirlo de alguna manera, para, digamos que para que nos podamos entender todos. Entonces, cuando este gen muta, este gen puede entonces pasar de ser un gen protector del genoma a actuar de una manera mutada de forma negativa y entonces comportarse como un gen que propicie el proceso de carcinogénesis. Este gen entonces también puede llegar a mutar porque puede tener algunas alteraciones genéticas y epigenéticas. Y la epigenética tiene mucho que ver con el tema ambiental. Entonces, en ese aspecto es importante que nosotros comprendamos. Otro factor importante es que posteriormente a casos como por ejemplo lo que hablábamos al inicio de la carcinogénesis, hay otro factor que es la iniciación y la progresión del cáncer bucal. La iniciación y la progresión se da justamente por las células iniciadoras del cáncer bucal. Estas células iniciadoras del cáncer bucal son células que tienen una habilidad impresionante para la autorregeneración y además que permiten formar clones heterogéneos de células neoplásticas que van a producir el tumor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir justamente que normalmente esos clones heterogéneos lo que nos está diciendo es que una célula maligna tiene la capacidad de poder malignizarse y producir copias exactas a ella de forma, digamos que eh, no se puede medir, o sea, ellas se empiezan a reproducir de una manera completamente indiscriminada, formando entonces neoplasias monoclonales, que son parte justamente de este grupo de condiciones. Y esa progresión del cáncer bucal, pues ya lo decía, está justamente asociada a alteraciones genéticas y algunas epigenéticas, donde entonces se producen alteraciones en los oncogenes y algunas alteraciones en los genes supresores tumorales. Entonces, donde que yo les comentaba, ese guardián del genoma, que es el P53, pues puede llegar a activarse y puede inducir la inmortalización de la célula. Esa inmortalización de la célula se relaciona con que entonces estamos viendo un paciente o un grupo, vamos a decirlo así, de células que empiezan a ser inmortales y empiezan a proliferar de manera desorganizada. Esto trae como consecuencia pues la presencia entonces de la posibilidad de metástasis. Una célula que tiene la capacidad de poder proliferar de manera desorganizada, que no hay una manera de que ella pueda entonces someterse a ciertos controles de ciertos factores inhibitorios, pues entonces vemos una célula que es muy peligrosa. Y esto trae como consecuencias la posibilidad de hacer metástasis, que es un factor muy buen pronóstico en los pacientes con carcinoma de células escamosas. Normalmente en cavidad bucal, la metástasis tiende a realizarse con mayor frecuencia en ganglios cervicales y en pulmón. ¿Y cómo se produce entonces el proceso de metástasis? Normalmente se produce porque hay una pérdida de esa polaridad celular y además también se pierden las moléculas de adhesión entre célula y célula, permitiendo entonces que las células epiteliales tiendan a adquirir moléculas similares a las células del mesénquima. Vamos a recordar entonces un poquito de histología. Recordemos que las células del epitelio provienen del ectodermo y tienen unas características de células epiteliales. Y las células del conectivo provienen del mesénquima. Son células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas trabajan de manera individual, trabajan de manera solas. Ellas no hacen grupos, no hacen islas, no hacen cordones. Las células epiteliales trabajan en conjunto. El epitelio no trabaja de manera individual, sino como un grupo de células compactas. Cuando las células epiteliales en los carcinomas de células escamosas empiezan a trabajar de manera individual, es muy peligroso porque entonces estamos hablando de una célula que tiene la capacidad de hacer metástasis a distancia. Y eso hace justamente que se promueva la metástasis, hace que sea mucho más peligroso de tratar y es por eso que el cáncer es muy complejo y lamentablemente a pesar de las
o de las nuevas tecnologías que se pueda presentar en la medicina, aún todavía tenemos factores que no logramos manejar completamente. Y justamente es porque fíjense todo lo que tiene esta enfermedad, ¿sí? El cáncer tiene la capacidad, o las células cancerígenas tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico, que tiene normalmente la posibilidad de destruirlos. Además, también tiene la posibilidad de replicarse de manera desorganizada y como una célula completamente inmortal, promoviendo entonces su propia inflamación. Además, también tiene la capacidad de activar la invasión y la metástasis, induciendo la angiogénesis, porque recordemos que todo tejido vivo va a nutrirse es de los vasos sanguíneos. Entonces, también las células malignas tienen la capacidad, o las neoplasias malignas tienen esa capacidad de inducir angiogénesis, que es la producción justamente de vasos sanguíneos, también estimulando la inestabilidad genómica y la mutación de las otras células que pueden llegar a presentarse así, ahí mismo en esa lesión, resistiendo entonces a la muerte celular y además produciendo una disregulación celular a nivel justamente en esa zona. Todos estos factores son los que hacen que el tratamiento de estas condiciones sea tan complejo. Es por eso que en algunos pacientes, pues algunos tratamientos funcionan, pero otros factores no. Y por eso es que es muy agresivo el tratamiento del cáncer. ¿Cuáles son los factores pronósticos al menos para los pacientes con cáncer? Uno es la edad. Pacientes jóvenes tienen mejor pronóstico. La localización. Pacientes, por ejemplo, con lesiones en carrillo tienen mejor pronóstico que los pacientes que tengan, por ejemplo, una lesión en piso de boca. Metástasis. El paciente que tenga metástasis, estamos ante un paciente que lamentablemente su pronóstico desmejora considerablemente. Las estructuras vecinas afectadas, estos pacientes que presentan lesiones en mandíbula, que tienden a tomar tejido óseo mandibular o de maxilar y que requiere una cirugía donde haya que hacer, por ejemplo, una resección en bloque o una mandibulectomía, etcétera, pues lógicamente empeora el pronóstico porque es un paciente que bueno, requiere que sea mutilado, entonces eso es lo grave del asunto. La positividad para BPH, al parecer los pacientes con lesiones asociadas a BPH, al menos en orofaringe, tienen mejor pronóstico. Los pacientes que tienen lesiones asociadas a tabaco y alcohol, lamentablemente la literatura reporta que son muy refractarios al tratamiento. Y pacientes que suelen llegar a presentar lesiones asociadas, por ejemplo, a desórdenes potencialmente malignos como el líquen planoral o el lupus eritematoso sistémico o algunos otros factores que tienen la capacidad de malignizar, también digamos que tienen un comportamiento diferente. Otro factor importante son las mujeres en los factores asociados. Hay un grupo muy interesante que es el grupo de mujeres que nunca en su vida han consumido tabaco, nunca en su vida han consumido alcohol más que de manera sociable y tienden a presentar desórdenes potencialmente malignos a repetición. Este grupo de pacientes hay que tenerlas muy en cuenta porque son pacientes que tienden a presentar lesiones malignas en cavidad bucal y esas lesiones malignas en cavidad bucal a repetición pues pueden relacionarse simplemente, no se sabe por qué. Lo que les quiero decir es que esta paciente hay que tomarla en cuenta porque es una paciente que produce lesiones malignas sin ningún factor, es decir, sin presencia de tabaco, sin presencia de algún factor allí como tal. Entonces son pacientes que hay que tenerlas en observación siempre. Aspectos importantes a evaluar son lesiones más frecuentes en borde lateral de lengua y en piso de la boca, mayor agresividad, por ejemplo, las lesiones en encía y labio, al menos en encía, tienen un comportamiento bastante interesante. Los pacientes, por ejemplo, con metástasis ganglionar, siempre es importante hacer un examen de ganglios en la consulta, palpar todos los ganglios, las glándulas. Las lesiones ulcerativas o de apariencia tumoral o en placa, es importante también tomarlas en cuenta. Aún la asociación de BPH no está muy clara, pero bueno, tomar en cuenta que puede llegar a ser un factor importante para el pronóstico de la enfermedad. Y algo más importante todavía, muchachos, es usted tiene que decirle a los pacientes o usted mismo tiene que tomar en cuenta si el paciente le dice, doctor, tengo ya un mes, 2 meses con una úlcera, sobre todo ellos le dicen afta, ¿no? Me ha pasado muy frecuentemente y el paciente no sabe, el paciente no maneja este tipo de cosas, entonces
aunque ahorita hay pacientes muy empoderados, también es importante tomar en cuenta eso. Pero todos pacientes que presenten úlceras en cavidad bucal, que hayan pasado más de 15 días y que no haya cicatrizado, es importantísimo realizar biopsia. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que toda úlcera de más de 15 días sea cáncer, pero sí es importante tomar en cuenta que puede ser otra condición que requiere una biopsia para que se pueda entonces dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo podemos nosotros identificar el cáncer bucal? Bueno, fíjense, el cáncer bucal puede ir simplemente desde una eritroplasia muy pequeñita con estas lesiones que podamos identificar que pueden llegar a ser típicas como de otras lesiones, a lesiones excesivamente grandes en borde lateral de lengua, lesiones también muy pequeñas o lesiones que ya requieran una cirugía mucho mayor o lesiones como estas, que esta es una señora que fue a consulta porque tenía un ligero dolor en borde lateral de lengua y ella pues de verdad le parecía muy extraño esta lesión que apareció de repente. Esta lesión fue un carcinoma de células escamosas. ¿Qué es lo que no queremos? Pacientes que lleguen como esta que está acá. Lesiones completamente ulcerativas que ya tienden a presentarse de apariencia tumoral, que son de bordes indurados, que el paciente ya no puede movilizar la lengua, ya no puede hablar. Este es un paciente que con mucha seguridad se le iba a realizar la eliminación quirúrgica de casi pudiera decir que casi completo el espécimen de la lengua, por decirlo de alguna manera. Lesiones muy pequeñas las que nosotros queremos que los pacientes, en caso de presentarlas, pues que se diagnostiquen así, como esta que está acá o como esta que está acá. Lesiones muy, muy pequeñas de tratar. Evitar lesiones grandes que requieran cirugías mutilatorias, lesiones que haya que eliminar más de la mitad del tejido, es muy complicado. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos evaluar a los pacientes con cáncer bucal? Bueno, es importante hacer una suma de todos los exámenes, clínica, radiografía e histopatología. Características clínicas, eh, pues entonces tenemos todas las lesiones típicas, por ejemplo, úlceras que no cicatrizan, lesiones dolorosas, etcétera, etcétera. Radiografía, pues ver toda la tomografía, ver cómo están las lesiones o las zonas afectadas y la histopatología siempre es importante que la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de estos pacientes. Importantísimo, pues identificar, por ejemplo, toda la lesión, palparla completa, ver cuál es el tamaño, ver si hay más de una lesión, si hay presencia de enopatías. También, por ejemplo, la afección a otras estructuras es importante. A nivel radiográfico se puede observar eso, ver si los ganglios están positivos con algunas tomografías por contraste y la destrucción de algunas estructuras anatómicas de importancia también nos va a ayudar muchísimo en este grupo de pacientes. Pero el diagnóstico siempre tiene que realizarse es con biopsia. Yo lo dije, es el gol estándar, pero siempre es bueno ayudarnos de otros estudios complementarios, como por ejemplo un buen examen clínico bucal, un examen radiográfico bastante bueno y importantísimo es que en muchos pacientes ellos podemos encontrar que presentan lesiones completamente localizadas. Sin embargo, hay pacientes que llegan a presentar más de una lesión y eso es importantísimo también tomarlo en cuenta porque son pacientes que van a manifestarse en la consulta y tenemos que manejar cada una de las características. Cuando nosotros vamos a realizar ese examen en la cavidad bucal, tenemos primero que ver el examen extraoral. Ese examen extraoral, pues vamos a identificar una inspección visual de la cara, del cuello, de la cabeza y vamos a detectar diferentes características, asimetrías, inflamación, discoloración, lesiones ulcerativas, vamos a ver el cambio de la piel con respecto a color, etcétera. Vamos a palpar, por ejemplo, en los nódulos, en ese caso, es decir, los ganglios, vamos a tratar de palpar los ganglios preauriculares, los posteriores justamente auriculares, los submandibulares, los cervicales en la zona exterior y posterior. Y también vamos a entonces a palpar toda la zona del cuello. Posteriormente de realizar ese examen extraoral, vamos nosotros a la cavidad bucal. Y aquí vamos entonces a ver con características clínicas, vamos a poder hacer una inspección visual y también es importante que usted palpe la zona donde usted palpe los labios,
las comisuras labiales externas, la mucosa labial y del vestíbulo, la mucosa bucal en toda su extensión y también la comisura interna. Ver, por ejemplo, la mucosa gingival, los rebordes alveolares, la lengua, tocarla en el dorso, en los bordes laterales, en la cara ventral y en el piso de la boca. También importantísimo que usted toque la base de la lengua, incluyendo las amígdalas, el paladar, tanto el duro como el blando, y la zona retromolar, perdón, retromolar es importante también que la pueda identificar. Todo esto va a hacer que usted pueda palpar y pueda observar clínicamente que lo que está identificando es normal o no. Y el palpar la zona es necesario porque esto nos va a permitir entonces pues, que usted identifique si hay un aumento de volumen, si hay un dolor, si hay un nódulo, si es una placa o si es otro tipo de lesión elemental. Histopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a identificar? Siempre vamos a observar un epitelio que puede llegar a presentar displasia y que usted va a poder identificar en algunos casos que la lesión nace de ese epitelio displásico. Y hay otros casos en donde no, pero bueno, vamos a observar, por ejemplo, aquí, como yo les estaba diciendo, un epitelio que empieza a presentar displasia y que fíjense cómo empieza a invadir el tejido conectivo. Y tenemos que recordar que el epitelio es una cosa y el conectivo es otra. Ellos no se encuentran en conjunto ni mezclados. Tenemos entonces que ese epitelio presenta pleomorfismo, presenta células nucleares con cambios en su citoplasma y con cambios en su núcleo. Y entonces identificamos que además también hay presencia de algunas mitosis aberrantes. Y entonces todos esos cambios nos dicen a nosotros que ya hay características de malignidad que no son buenas. Y fíjense que a mí esta imagen me gusta mucho porque aquí esta imagen permite ver todo el fragmento, ¿no? Vemos una mucosa bucal que tiene unas características que parecen ser normales y entonces luego pasa que estas lesiones empiezan a invadir el tejido conectivo y aquí entonces nos encontramos con un carcinoma que ya se encuentra prácticamente invadiendo el tejido muscular. El tejido muscular es todo este que está aquí en la base. Entonces, así nosotros identificamos un carcinoma de células escamosas y es bien, es cierto, quizás no todos ustedes vayan a terminar siendo patólogos bucales, pero es importante que si usted, por ejemplo, le manda a realizar una biopsia a su paciente, usted sepa por qué plimorfismo, por qué mitosis y que maneje esos términos porque es importante manejarlos. Existen diagnósticos diferenciales para este tipo de lesiones. En algunos casos, la estomatitis aftosa recurrente mayor puede llegar a ser confundida con estas condiciones. Algunas úlceras traumáticas también pueden meternos un poco de ruido. Hiperplasias verrucosas también tienen esa apariencia que parecieran en algunos casos como carcinomas verrucosos. En Venezuela al menos es muy frecuente las micosis profundas como la histoplasmosis o la paracoccidomicosis brasiliensis y la paracoccidomicosis tiene características muy típicas de carcinoma de células escamosas. Eh, Somos una zona muy endémica de estas condiciones y de hecho ya no se llama paracoccidomicosis brasiliensis, de hecho se llama paracoccidomicosis venezuelaensis, algo así se denomina en este momento. Pero el punto es decirles que, bueno, al menos en nuestro país, porque tenemos esa cercanía con el Amazonas y tenemos parte del Amazonas, pues hay bastante micosis profunda y por eso yo lo agrego acá. Pero bueno, es para importante manejarlo, pero también que ustedes sepan que, bueno, que cada una de estas lesiones tiene características similares a los carcinomas de células escamosas. Y bueno, en este caso, lo que yo quiero traerles es que es importante que nosotros entendamos que las lesiones que parten del epitelio que suele revestir en la cavidad bucal son de las más frecuentes que se pueden presentar en la consulta de patología y medicina bucal y también en la consulta odontológica. Es por eso que nosotros tenemos que manejar cuáles son las características normales de los tejidos para entender y comprender los cambios que no son tan normales y también poder entender un poco clínicamente qué es lo que yo identifico normal e histológicamente qué es lo que identifico normal para poder entonces comprender qué es lo que no se observa de forma normal. Y esto es pues en pro para poder diagnosticar a tiempo y de manera precisa las múltiples entidades benignas y malignas que pueden llegar a presentarse en mucosa bucal y aquellas también que tienen un desorden o un potencial de malignización de la mucosa bucal. Eh,
yo aquí les traigo justamente esta campaña, que es la campaña Saca la Lengua, Prevén el Cáncer Oral. Es una campaña que está creciendo mucho en todo el continente americano, está en México, en República Dominicana, en Costa Rica. Creo que el doctor Eric está también intentando llevarla un poco a Nicaragua. Por aquí, por estos lares, pues también estamos intentando hacer un poco de capacitación al personal médico odontológico para que pues el diagnóstico temprano del carcinoma de células escamosas se haga a tiempo y evitar pues que nuestros pacientes eh, sean diagnosticados pues pasado mucho tiempo con lesiones muy grandes y lógicamente pues que esto empeora completamente el pronóstico. Bueno, mi nombre es Luisana Brito. Esta es mi cuenta de Instagram, @patología y medicina bucal. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues yo estoy a la orden. Por ahí siempre estoy intentando colocar información en el área de patología y medicina bucal actualizada. Comparto algunos casos personales que me suelen llegar a la consulta. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, este espacio es de ustedes. Quizás alguien tiene alguna duda. Así, sin pena, chicos, no se preocupen. Bueno, parece que no hay ninguna duda, doctor, y si acaso las hubiera, yo le trasladaré a usted esas inquietudes y dudas, agradeciéndole pues a todos ustedes su participación y en especial a la doctora Brito por esta charla magistral que nos pudo entregar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, y ahí la estaremos invitando para nuestro jurado en unas actividades a final de curso. Muchísimas gracias, doctor, y buenas noches. Doctor. Un abrazo y bueno, buenas noches a todos, que descansen y cualquier cosa, bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, feliz Muchas noche. gracias. Gracias, doctora. Ahí. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Nos estamos viendo en los laboratorios. Hasta pronto. Buenas noches, doc. Bye, doc. Bye, doc.